Buenas noches, bienvenido al programa 30 de jugadores que hicieron historia de 1970, las décadas doradas del fútbol argentino. Vamos a... Bueno, em, el domingo tuve la oportunidad de dirigir fútbol infantil, de árbitro de fútbol, ahí en Luis Rivero, en Chascomús, un muy buen comportamiento de Independiente de Castelli, de Rivero de Chascomús, una atención bárbara de lo mejor. Mm, los chicos, un comportamiento excelente, los padres, toda la comisión directiva de los dos equipos, y agradecerle una vez más a Ovaldo Larraula por el equipo y por la atención para los árbitros y para los clubes del fútbol infantil de Chascomús. Bueno, vamos a recordar a un hombre que falleció hace poquito, un periodista, Ernesto Cherkis Vialo. Falleció un grande del deporte, un periodista quizás de los mejores que hubo en el, en el deporte, porque hay mucho. No quiero caer en la trampa, porque si yo digo el mejor, claro, porque está muerto, pero no. Eh, Era un periodista de boxeo y dirigente de la AFA también, estuvo metido ahí con Julio Humberto Grondona. Y también falleció un jugador goleador de Estudiantes de La Plata, Conigliano, un grande que hizo un gol en el 68 en la final. También eh, una lástima, pero bueno, es parte de la vida y llega a ciertas edades que, como puede irte joven, se van a estas ciertas edades. Pero también se nos fue otro, un jugador importantísimo para nuestra institución como Boca Juniors, Jorge Antonio el Ratón Koch, un grande, un goleador de los 70. Me voy a acordar de un equipo que Boca lo hacía con Antonio Roma, también Rubén Sánchez, Rubén José Suñé de 4, de 2 Julio Meléndez Calderón, Julio Meléndez Calderón, de 6 Roberto Domingo Rogel y de 3 Silvio Marzolini, 8 Norberto Rubén Madurga, el 5 Orlando Medina, uruguayo, y el 10 Ángel Clemente Rojas. También estaba Ramón Héctor Ponce, ahí también alternaban con Jorge Antonio Koch, y Peña y Savoy también en esa delantera impresionante que tenía Boca en los 70. Para recordarlo, Antonio Koch, que también jugó en el 80 en Boca, justo un año antes, también como potente, los últimos años, y se vino a Maradona a Boca y ya antes se fueron, pero dejó un gran goleador, muchos goles, era neto goleador, impresionante cómo jugaba de delantera tipo Mastrangelo, no tanto como Mané Ponce porque era gambeteador Ponce y se tiraba a la raya, era imparable, muy goleador, que en paz descansen los tres, y bueno, algún día nos alcanzó, estaré con ellos allá arriba. Pero recordando a un estudiante de La Plata de esa época para Corigliano, para recordar a estudiantes que jugaba Pesano,
Pagnanini, Tonieri, Spadaro y Malvernat. Un equipo como Bilardo, Pachamé y Flores. También estaba Corigliano y la Bruja Verón, un gran jugador. Y, y también recordar a muchos de esos jugadores, como también incluido al Independiente de los 70. Santoro era el arquero, Miguel Ángel Santoro, y Medina era el suplente. También estaba Eduardo, Eduardo Comiso, el do Francisco Pedro Manuel Pancho Sá, el formoseño, y también Luis Garisto, el uruguayo, también Miguel Ángel López, el número 6, y el otro uruguayo, Ricardo Elvio Pavoni, un número 3 excelente de Independiente. También lo recordamos a Alejandro Stanislao Semenewicz, también Raimundo de 5 y José Omar Pastoriza de número 10. Balbuena, un Agustín Balbuena, un jugador endiablado en la punta derecha, un gran jugador. También estaba Bernau, otro delantero de muy buena calidad. También creo que Balbuena vino al 71, Independiente Bernau, Yasalde, Héctor Casimiro Yasalde y el Conejo Tarabini, un Roberto Aníbal Tarabini, un jugador que después vino a Boca, muy goleador, junto a Savoy pasaron a Boca, pero grandes jugadores pasaron por Independiente. También les voy a recordar a Estudiantes de Buenos Aires, ese Estudiante de Buenos Aires del 78, atajaba Balbiano, un arquero excelente arquero, de muy buenos reflejos para la época. En el Nacional B, Cortés de 4, Bravo de número 2 y el número 6 era Sicarello, un gran jugador que pasó por Tigre y por muchos equipos. Pérez jugaba de 3, Jerez jugaba de número 8, el número 5 era Paz, un marcador interesante en el medio campo, y Pandolfi. Pandolfi a veces lo hacía de 10, lo reemplazaba Carlos Guillermo, un otro goleador de muy buen despliegue físico en el juego, y el número 7 Tolosa. Tolosa, Ugarte y Juan Guillermo, un jugador, el hermano de Carlos, jugaban juntos en la delantera. Eran goleadores, hicieron un gran equipo y buen despliegue en ese fútbol de Estudiantes de Buenos Aires. Muy buen equipo. También recordar a Chacarita con Onsari, el arquero Onsari jugaba Mosca de 4, Pena también jugaba Moraes, eh, jugaba Miguel Ángel Bordón, a veces Grimoldi de 8, Astudillo de 5 y Carlos Horacio Salina de número 10. Benítez jugaba de 7, 9 Delgado y con el número 11 Mancilla, un gran equipo de Chacarita Junior de una época de los 70, de 77, un gran equipo para recordar a esos grandes jugadores. Y por qué no también recordar a River Plate, que porque muchas veces se recuerdan a Filiol, pero lo voy a poner a Luis Alberto Landaburu, y también Pablo Agustín Comelles, también Roberto Alfredo Perfumo, Daniel Alberto Pasarela, Héctor Osvaldo López,
También en el número 8 era Juan José López, el 5 Reinaldo Carlos Merlo y el 10 Norberto Osvaldo Alonso. En la delantera jugaba Pedro Alexis González, de 9 Leopoldo Jacinto Luque y Oscar Alberto Ortiz, puntero izquierdo, reemplazó a Oscar Pinino Más, unos delanteros que había que pararlos, eran peligrosísimos, tanto González como Ortiz o Pinino Más, o también como lo hacía Belgrano de Córdoba, este jugador, la Pepona Rinaldi, José Omar Rinaldi, un goleador de aquellos, peligrosísimo. Y por qué no recordar a muchos jugadores que han pasado por la historia del fútbol argentino. También Huracán, Huracán que jugaba Rogante, Chavay, Buglioni, Basile y Carrascosa, Brindisi, Russo y Babington, Houseman, Abayay y La Rosa, Carlos Alberto Babington, un jugador, el inglés Babington, un jugadorazo del zurdo, le pegaba muy bien a la pelota, siempre tiraba 2 tiros libres, los penales, los corners, todos los centros eran de Babington. O Houseman cuando desbordaba por la izquierda y la derecha. Un quizás ahora le voy a nombrar a unos delanteros como este hombre que falleció y también son varios, casi todos, porque Houseman, Koch y Ramón Ponce y Mastrangelo eh, ya están en el cielo, pues ya murieron los 4. También Bernao. Esos jugadores quizás hoy la fortuna que saldrían de, de esto, del valor que tendrían, porque valdrían muchísimo dinero, serían impagables, vendrían sí hoy a buscarlo, como podrían haber llevado a Alonso, lo podían haber llevado tranquilamente a Potente, a Bocchini, a Alejandro Sabela, pero Sabela jugó con Marangonia ahí en el Sheffield de Inglaterra, muy bueno, muy buenos jugadores, Miguel Ángel Brindisi, Troviani, lo que saldrían esa gente hoy incalculable porque si un jugador de medio pelo sale caro, hoy esa gente como Pasarela, Mouso, Enzo Trocero, los arqueros eran tremendos como Marín, Fenoy, Biasuto, Oriolo, Suárez, por nombrar arqueros de mucha categoría en el fútbol argentino, como Celada, Ricardo Ferrero, Carlos Rodríguez, Osvaldo Santo, Hugo Orlando Gatti, Filiol, eh, Santoro, Butiche, Anielo, Reggi, Andrada, Costantino, Erni, José Pérez. Eh, no me quiero olvidar a ninguno, pero seguramente los tengo ahí, a D'Alessandro, Roma, Carrizo, eh, Burtoboy, José Luis Burtoboy, un arquero que atajó en Independiente, Pogani, Rigante, Rogante, eh, también Gay, muchísimos, muchísimos porque Carrasco, el uruguayo Carrasco, eh, el arquero Carnevali, Falcioni, La Volpe, hay otro arquero que me estoy olvidando, pero después me voy a acordar. Y Banfield tenía buen equipo también cuando jugaba Morris, D'Angelo, Corvo, Cerqueiro.
tantos jugadores que han pasado como Buglioni eh, y el 5 Sacconi, un gran jugador de Banfield. Ahora voy a ver si me acuerdo de aquel Independiente del 73 que pasaron una, un gran equipo que atajaba Miguel Ángel Santoro, Eduardo Comiso, Pedro Manuel Sá, Miguel Ángel López y Ricardo Elio Pavoni. Con el 8 jugaba Martínez, el 5 era Julio Montero Castillo y con el número 10 era Alejandro Stanislao Semenegui. En la delantera Agustín Balbuena, Maglioni Eduardo Maglioni, Eduardo Andrés Maglioni y el número 11 Mendoza. Director técnico Maschio, Héctor Maschio, Horacio Maschio y también Gimnasia y Esgrima de la Plata del 73 jugaba Guruciaga era el arquero, Gonzalo, Godfried García y Carnevali. Jugaba de la Savia, Pedraza y Palacio, Pignani, Bulla y Villagra. Ese partido jugaron en el 73 Independiente y Gimnasia. Ganó Independiente 4-0. Y hay curiosidades porque ganaba 1-0 con gol de Ricardo Elvio Pavón en el primer tiempo y en el arranque del segundo tiempo a los 3 minutos en, en 111 en 111 segundos en 111 segundos a un jugador batió el récord histórico, el récord Guinness. Hizo 3 goles en 111 segundos. Eduardo Andrés Maglioni. Ganó Independiente 4-0. Los 3 goles de una cosa que movían la pelota de la medio campo y hacían los goles. Creo que un pase de Semenegui, el otro de Pavoni, el otro de Montero Castillo, pusieron una rapidez y terminada partido porque ese día Guruciaga atajó porque estaba Gatti lesionado y, y bueno, le pasó justo el mal momento de hacerle 3 goles en un minuto y quedó para la historia en el fútbol argentino. También el Boca cuando le ganó a River 5-2 también metió 2 goles, 4 goles a Filiol, le metió 4 goles Carlos María García Cambón y batió otro récord que hasta hoy no lo pueden de un superclásico no pasarlo, porque hubo varios que metieron 3 goles. Tal vez quisieron alcanzarlo a García Cambón y todavía no pudieron. Metió 4, Ferrero metió el otro, y creo, no me acuerdo bien, de Pinino Más y Quique Gol de penal para el 5-2. También tuvimos un partido que nos ganó River 5-4. Ese partido tuvo de todo punto de vista, todos goles, porque ganaba River, después Boca erró un penal, después pasó a ganar Boca 4-2 y al final terminó ganando River 5-4. Nos dieron vuelta al partido, que eso no se puede dar vuelta a un partido de esas características ganando 4-2 y siendo Boca. Pero bueno, eh, no tenían ese equipo Boca de titulares, el 2 y el 6 en ese momento eran chicos que no pudieron en esa época con el Puma Morete, que metió dos y Mastrangelo metió uno. Tanto Potente que hizo 2 y Curioni.
y Ponce hizo 2, y potente. Suñé le atajó José Alberto Pérez el penal, que si no hubiesen salido 5-5 o hubiese sido cambiante la historia y hubiese sido otra cosa. Pero bueno, pasan esas cosas que en el fútbol a veces pasan y nos vamos a hablar del fútbol, un cachito, meter en el fútbol argentino. Vamos a ver si Riquelme hace la cancha de Boca como tiene que hacer esa parte que falta. Creo que lo va a lograr y lo va a hacer. No, el hincha de Boca no tiene que estar impaciente porque no gana nada, porque ya les dije que River tuvo 18 años sin ganar nada, Independiente muchísimos años, Boca tuvo 11 años sin ganar nada. Que no se apuren, que estén tranquilos. Primero vamos a ver si se puede hacer el estadio y vamos por la... Creo que la va a ganar Boca a la Copa Libertadores. Le tengo fe. No hay más equipo que más que Boca, no lo va a ver. No porque sea fanático, sino porque yo sé que es Boca. Boca es Boca y, y se acuerdan muchos equipos. Por eso es el equipo más odiado del mundo, porque es el más grande y no hay una cancha que, por más grande que sea, la de River, el Maracaná, el Real Madrid, la bombonera, la bombonera tiembla y se mueve. Y es cierto, yo he ido muchísimo. Fui en aquel ferro del 1-0 con un gol de Perotti y tenía 15 años y fui dos partidos antes también a verlo a Maradona. Un espectáculo de esa tribuna da gusto a cualquier hincha que quiera ir al estadio vaya, porque en que odia a Boca se va a alegrar un domingo, porque no va a gritar los goles de Boca seguro, pero disfrutar una fiesta que es lo más grande que hay. Yo he ido, disfruté una fiesta, perdimos un partido, yo fui a verlo en el 90 y pico, que perdimos un partido con Olimpia de Paraguay por penales. Ganó Boca 5-3. Allá creo que había ganado 2-0 Paraguay, que lo echaron a Marangoni, no pudo jugar este partido en cancha de Boca y perdimos. Quizás hubiésemos cambiado la historia si hubiese estado Marangoni. Y también perdimos por penales esa época de noche. Qué lindo. Pagar las luces y los encendedores. Ahora son celulares, pero antes eran encendedores. Y también me iba a acordar me acordaba de un partido de Olimpia de Paraguay y Boca que nos ganó Olimpia con gol de Piazza de tiro libre. No sé si alguien prestó atención. Hoy si hubiese estado en el bar, quizás me parece que tendría que haber sido anulado el gol, el segundo que le hacen a Boca, un tiro libre de Piazza que pasa la barrera, pega en una naranja a 2 metros de Gatti y se le fue por arriba. Eh, Pegó en una naranja. La cancha le llenaron de naranja a los paraguayos tirándole a Boca. Y ese día no pudieron hacer nada, no había bar. Que quizás ese día hubiésemos perdido 1-0, pero no, no hubiese valido ese gol que nos dejó afuera de la Libertadores. Porque era Era terrible la naranja que había, Gatti la esperaba con las dos manos en la pelota porque era de él. Pero le pica la pelota y se le fue por arriba el hombro contra el palo. Pero fue una historia y una estadística nomás para acordarse un poco de que hay cosas que pasan. Y estamos mirando atentamente los bares y el fútbol. Ya
ya se perdió todo porque ya los árbitros dirigen a voluntad del VAR, es un error, cobran, yo nunca estoy de acuerdo con la tablet que tengan en el banco de suplentes, los técnicos, tendría que estar, no tendría que haber, y los periodistas que relatan el fútbol tampoco tendrían que estar en el VAR, porque el VAR está escuchando a los relatores de fútbol y muchos se confunden y le hacen caso a los periodistas. Y no es así. Algunas veces ya saben que es gol y gritan gol porque le harán seña a los del VAR que es gol. Y no es así. Tiene que ser todos para todos iguales, igual. Nada que ver con lo que están haciendo. Eh, Está fallando el VAR. Muchos árbitros. El cuarto árbitro yo no sé qué es lo que hace. Porque en realidad gastan plata de gusto para uno más. Si con tres, antes como hacía. Antes venía el juez de línea, hacía los cambios, anotaban. El cuarto árbitro está, pero tendría que estar en el otro lado, porque lo vuelven loco los técnicos. No tendrían que tener eh, los bancos de suplentes, los técnicos parados. Tendrían que dirigir de sentado, no moverse del banco de suplentes, no tener tablet, mirar el partido o dar órdenes y no enloquecerse, como lo hace Caudé, Guillermo y, y varios más que lo hacen últimamente, como están como locos, eh, y en vez en cuando tienen razón, pero habría que aflojar un poco porque la violencia está ahí a la vuelta. Enseguida se ponen mal, hacen gestos, los jugadores corren atrás del árbitro, protestan, piden lo que no es, se tiran, hacen tiempo, vas ganando 1-0 y los jugadores empiezan a tirarse, a hacer tiempo, el arquero tarda 5 minutos en sacar la pelota del área, no sé cómo es el asunto, pero muchos errores en serio, están complicando. Eh, Boca le cuesta ganar. Boca hace muchísimo tiempo que escucho gente que yo no sé en dónde vive, en qué planeta vive, porque a Boca no le dan un penal. El otro día estaban diciendo que el que más penales le han dado a Boca y, y yo registro todos los partidos y no hay penales. Solamente hay penales para River, para Independiente, para los otros equipos, pero no a Boca. A Boca no le han dado muchos penales, casi ni uno. Uno nomás que lo pateó, creo, Paredes, pero no hay, no hay muchos penales ni casi nada para Boca. No hay ayuda, como dicen, porque si te das cuenta, si Boca hubiese sido ayudado, hubiesen ganado, ya estaríamos punteros y hemos perdido la mayoría. Hemos empatado, estamos ahí con 17 puntos, pero tampoco hay que tirar manteca al techo por los otros, que también siempre lloran por que le anularon un gol, que hubo un penal, que el árbitro es esto, que el árbitro es el otro. Y es es medio jodido el tema. Pero bueno, ahora me voy a recordar a algunos, nombrarles por ahí. Quizás ustedes busquen por el YouTube, YouTube, por el internet ahí en la polémica en o tribuna caliente, polémica en el fútbol, que estaba Cherquisvialo, Antonio Carrizo, Guillermo Nimo, eh, Horacio García Blanco, estaba Rafael Olivares, Roberto Ayala, Carlos Juvenal, y bueno, están todos fallecidos.
esos grandes periodistas que yo los recuerdo y los nombro y quedarán en el video que hago para que alguien los recuerde, porque creo que el único que vive de polémica en el fútbol es Julio Ricardo, un hombre ya de 89 años, un gran periodista, un gran periodista que de chico lo escuchaba cuando estaba con Muñoz, después ha pasado por tantas radios y de fútbol, relataba y comentaba con Marcelo Araujo en los programas de televisión en el fútbol de primera, junto con Macaya Márquez. Yo siempre digo que Macaya Márquez es como Mirta Legrand, son eternos. Pero bueno, también es el periodista que más mundiales tiene, Enrique Macaya Márquez. Y volvemos al San Lorenzo. San Lorenzo de aquella época de que jugaba los caras sucias, de ese San Lorenzo que atajaba Irusta. ¿Te acuerdan de Irusta? De Agustín Irusta, Villar, Rolls, Albrecht y Calip. También Victorio Nicolás Coco, Roberto El Oveja Telch y Alberto Daniel Beltrán, eh, Pedro Alexis González, Carlos José Beglio y Oscar Alberto Ortiz. Un gran equipo de... También estaba el Bambino Veira y Esconfianza, Tojo y algunos más que más o menos los voy a traer de Alessandro, el arquero, de suplente también. Pero después lo vamos a registrar bien para acordarse un poco más de una época grande del fútbol de los 70, cuando Amadeo Carrizo, Negri, el arquero de Racing, Oreste Corbata, eh, Norberto Menéndez, un jugador de River y Boca, muy, muy ganador de muchos campeonatos. Con River creo que ganó 3 y Boca también, pero River seguido y Boca salteado. Ganaron esos campeonatos de los 70 y de los 60. Eran más que unos grandes jugadores que jugaron con La Bruna, Justo, Moreno, Pedernera y esos grandes como que eran las máquinas doradas del tiempo y que ya no están, ninguno queda. Eh, Esos grandes hay que recordarlo. Tengo también unos equipos de Chacarita, lo voy a traer en la próxima edición. Pasado mañana voy a traer a Chacarita, Atlanta y a Vélez Sarsfield de los 30 y de los 40. Esos grandes equipos, para recordar los jugadores y acordarse de que esos jugadores eran jugadores notables para el fútbol. Yo me acuerdo vuelvo estos años que yo viví en los 70 y a veces miraba e iba a las canchas, en vez en cuando aparecía, iba de chico y me llevaban, pero veía, veía Potente sí lo vi, jugador tenía en la nuca ojos, era impresionante lo que jugaba, porque también te metía pelotazos de 20, 30 metros, te la dejaba delante tuyo para que hagas el gol. Los pases, sacaba goleadores como Bochini hizo en Independiente número 9 que metían goles como papa. Boca también los metía porque tenían esos números 10 de meter goles. Yo te voy a nombrar a
Bocchini, Yasalde, eh, Oute, Maglioni, Astellano, Brailovsky, Percy Roja, hasta Sayorato. Han hecho goles, pero con una sola jugada y un pase era un gol. Era notable. Y, y no se veían eso. Hoy no ves ni uno que meta un pase de gol. Que el último fue Riquelme, que se las daba. Hacía goles él también y Palermo. Pero es increíble que no haya un jugador de esa categoría. Potente, Curioni, Savoy, García Cambón y tantos jugadores que han hecho goles en Boca pues gracias a Potente, que también Potente era muy bajito, pero metía goles de cabeza, los centros que echaban. Potente siempre estaba bien ubicado y metía goles. Lo que jugaba Potente y Troviani y Ponce y Enzo Ferrero y lo que metía el Chino Benítez en el mediocampo era impresionante. No pasaba, daban batalla ahí, ¿eh? Después, bueno, cuando vino Lorenzo acomodaron un poco para salir campeón, porque era una fiesta Boca, los bailaba todo, porque eran baile. Atrás muchas veces Nicolau y Rogel estaban parados atrás con Pernilla y Tarantini, porque los otros los mataban a pelotazos, gambeteaban, jugaban. Sí, perdimos campeonatos de tonto nomás que uno por perder el campeonato, que si no Boca, si con un toque de un técnico Boca hubiese ganado ese campeonato, pero caminando. Con un técnico, ¿eh? Con un técnico que se ponía las pilas y Boca, no sé si hubiese sido algún cambio, pero con ese equipo tendrían que haber salido campeones. Con otro técnico, no me gustaba a mí Rogelio Domínguez. No por nada, pero para mí no me gustaba. No me gustaba. Después cuando vino Lorenzo ya movió muchos hilos para sacarlo a Boca campeón. Ya lo trajo a Gatti, trajo a Suñé y a Mastrangelo, que lo tenían el equipo de Unión de Santa Fe. Se sacó esos tres para Boca. eh, Se fue Potente y vino Rivolsi. eh, a Chapa Suñé lo colocó de 5 y movió Pancho Salo trajo. Quedó Mouso, ya se retiró Rogel, Nicolau y Marzolini. Se fueron, quedaron ellos. Y moviéndose un poquito los hilos, Boca había estado Feldman, también había quedado Feldman porque en vez en cuando jugaba por Ponce, que ya se había ido. Y quedó García Cambón, quedaron y salieron campeones con Boca. Porque después primero salió River y como River ganaba todo, Boca tenía que ganar también. Y supo ganarlo, supo ganar los campeonatos, pero ya era otra cosa. Ya le hacían caso a Lorenzo, tenía Salinas y era otro fútbol, otro igual los técnicos te tendían, los jugadores te tendían la cama, como hizo Acuña con Gallardo ahora, se lo hicieron los jugadores a De Micheli para que venga Gallardo. Y a Gallardo le pasó lo mismo. Hay que a veces tener que pensar que los jugadores son más peligrosos que la hinchada. Son los que te mueven los directores técnicos. La hinchada te puede insultar de punta a punta como le dicen con Úbeda. Pero yo les sigo teniendo fe y que no insulten a Úbeda. Es buen técnico. Vas a ver que va a llevar una sorpresa con el técnico Boca. Va a ser la cancha para 80.000 personas. Ese estadio no se puede mover. Se puede techar, pero no se puede mover de ese lugar. Es el templo de Boca y más gente va a traer para ver ese estadio. Por más que te eches todo River y llevé
110.000 personas, 200.000, no es lo mismo. Y yo respeto a todos los hinchadas, pero no hay como Boca Juniors. Esa hinchada es la que alienta a los jugadores. Alientan, algunos se cansan, putean, pero bueno, Boca es así. Pero muchos abandonan antes de los 10 minutos cuando vas perdiendo. No, hay Boca hasta el último se queda. Tiene que ser muy... Y lo único bueno que yo he notado en Boca y en otras canchas diferentes, las hinchadas, el jugador. El jugador que mete el gol, viste que le levanta las manos para que grite la tribuna. Y los de Boca no gritan los goles y no precisa porque la hinchada grita. Grita y te canta y te levanta el ánimo y los tenés ahí. Yo he ido a la cancha de Boca a tener los jugadores, la gente te está gritando a 2 metros, tres, pero es infernal. Yo no sé cómo los técnicos hablan a los jugadores y no lo escucha nadie. Es terrible lo que le gritan. Todo, ¿eh? Boca no se calla en la tribuna, están continuamente. Muy poquito paran. Es una fiesta. Les recomiendo que vayan. Hoy no se puede por los sueldos, pero bueno, es lo que hay. También me acordaba de aquel Independiente que jugaba Baley, eh, Pañanini, Villaverde, Trocero y Osvaldo Alejandro Pérez. La Rosa, Galvani, Bocchini, Alzamendi, Outi, Barberón. Era un equipazo Independiente del 79. Y también tenían a River, también con Filiol, Saporiti, Pavoni, Pasarela, Héctor López, JJ Merlo y Alonso o Sabela siempre estaban. Eh, Pedro González, estaba Luque y también Ortiz. También lo hacía Allar, otro jugador muy buen puntero izquierdo. Y pasaron muchos, Boca tenía en vez en cuando, me acuerdo del 81 de Boca, cuando jugaba Carlos Alberto Rodríguez, Vicente Alberto Pernía, Oscar Alfredo Ruggeri, Roberto Mouso y Carlos Córdoba. Jugaba Jorge José Benítez, Ariel José Grasowski y Diego Armando Maradona, Osvaldo Salvador Escudero, Miguel Ángel Brindisi y Hugo Osmar Perotti. Yo le Feldman el mendocino y Perotti fueron unos grandes de los 70 y 80. ¿Qué jugadores? Puntero izquierdo. Feldman lo hacía de derecha y de izquierda. Perotti no tanto porque era zurdo. Pero Feldman era un goleador impresionante. Esos que, como Bertoni, viste, que juegan y juegan muchísimo. Lo que valdría esos jugadores hoy de 100 millones para arriba, se llenarían de plata y la familia y la gente. Antes jugaron nomás por un sueldo y para alegrar a la gente los domingos. Pero lo que jugaba Marito Sanabria. Marito Sanabria jugaba un puntero número 10 que le pegaba muy bien a la pelota de zurda. Era un zurdo como Babington. Los centros, los tiros libres, los penales, los corners.
y si te tenía que darte una mano te la daba, pero esos jugadores eran los que movían todo el equipo. Todos jugaban para él. El 8, el 5 era el que cortaba el mediocampo, raspaban, pero siempre hay que tener uno de esos porque para que muchos sientan el rigor, como hacía Junta y Suñé o Reinaldo Merlo y Gallego, pegaban pero eran leales. Hoy, hoy pueden ser tremendos jugadores, pero hoy capaz que esos jugadores hoy hubiesen sido expulsados mucho tiempo porque pero sabían golpear, sabían cuando en vez en cuando sí los expulsaban, pero no tanto lo expulsaban a Suñé y a Rivolsi. Rivolsi no sé si era más que expulsado que Suñé, pero el que más expulsado tuvo era Pernía, como 13 expulsiones, porque ese se te llevaba puesto. Un gran jugador, Vicente Pernía, venido de Estudiantes de La Plata. Bueno, también lo teníamos a el huracán este que jugaba Baley, Cheve, Longo, Fanesi, Carrascosa. Jugaba Ardiles, Río y Candedo, Houseman, Saldaño y Álvarez, el Poroto Saldaño, Houseman. Eran jugadores de selección, eran jugadorazos de equipo. Osvaldo César Ardile, que salió campeón en el 78. Me voy a acordar del 78, de los 22 jugadores. Eh, Ricardo Antonio Lavolpe era el arquero suplente, también Rodolfo Héctor Baley. Tenían a Daniel Pedro Killer, eh, Miguel Ángel Oviedo, Rubén Pañanini, también Norberto Osvaldo Alonso, René Orlando Houseman, Ricardo Julio Villa, José Daniel Valencia, Rubén Omar La Rosa y también Rubén Omar Galván. Ahí tenemos los 11 jugadores del 78 y también recordarle los titulares, que era Ubaldo Matildo Filiol en el arco, 4 Mario Jorge Holguín de Dolores, provincia de Buenos Aires, Luis Adolfo Galván de Córdoba, que en paz descanse, el 6 era Daniel Alberto Pasarela y el 3 Alberto César Tarantini, el 8 era Osvaldo César Ardile, el cordobés, y con el número 5 era Américo Rubén Gallego, el 10 era Mario Alberto Kempes, el matador, el número 7 era Ricardo Daniel Bertoni, el 9, que en paz descanse, Leopoldo Jacinto Luque, y con el número 11 era Oscar el Negro Ortiz. Una gran selección del 78, campeones del mundo por primera vez. Hubiesen salido campeones en 1982 si no repetían ese equipo. Yo siempre pienso que como Bianchi volvió, también salió campeón en Boca, la primera etapa y después no tenía que haber vuelto. Le pasó a Gallardo, le pasa a los técnicos, le pasa eso, le pasó a la Bruna salió campeón con River muchas veces y cuando llegó el 81 tuvo que agarrar la valijita e irse por la puerta de atrás. Un hombre que le dio a todo River. Y eso no se hace. Te echan porque por una campaña mala que hiciste, con todo lo que le dio desde el año 50,
está jugando ese hombre. Y fue uno de los mejores técnicos. Salió campeón a Taller, a Central, y lo echaron de River. Pero bueno, así se les pagan a los más grandes jugadores del fútbol argentino. Tendrían que haberle pagado a Boca, dirigir a Boca a Diego Maradona. No, no le dieron la oportunidad y tendrían que haberle dado. Una pena, se nos fue y me quedé con la duda si hubiese andado en Boca porque no anduvo en la selección, pero más o menos tenía idea de cómo jugar. Y quizá en Boca hubiese andado. No lo respetaron, se fue a Gimnasia y quizá le hubiesen dado una oportunidad. Conmigo se van a enojar si la gente de hincha de Boca, pero si se va a Úbeda de Boca, yo, me van a putear todo, traería a Ramón Díaz. Ramón Díaz, muchos técnicos de River pasaron por Boca y han salido campeones como Pedernera, Di Stéfano. ¿Y por qué no pueden sacar Ramón Díaz Boca adelante? Si, si se tiene que ir Úbeda, yo lo traería a Ramón Díaz. No creo que venga, porque a Macri no quiso venir, lo quiso traer y no quiso por la pasada de River, pero no tiene nada que ver. Y ahí sería el equipo de Ramón, porque andaría en Boca, porque pondría los puntos sobre el presidente también. No le va a dominar el equipo él. Que haría falta un Ramón Díaz en Boca. Porque en Boca han pasado muchos jugadores como Marito Sanabria dirigió, Benítez, Jorge José Benítez dirigió, Potente dirigió, eh, jugaron los jugadores, muchísimos jugadores fueron técnicos en Boca y no anduvieron. No sé por qué no le funcionan porque han ganado como jugadores, pero se han quedado con un título como Ibarra, Bataglia, Almirón, bueno, no es de Boca tampoco le anduvo, Falcioni anduvo, Brindisi, pero no hay técnico en Boca que dure mucho tiempo. No es como Bianchi que duró o Lorenzo que fue una etapa grande, recorrida como 10, ponele 8 años, 10 que no duran. Por más campaña o porque quieren salir campeones en todos los campeonatos y no se puede. Antes se podía y ahora no, porque antes era por 2 puntos. No lo alcanzaba más a Boca arriba cuando se cortaban sol. Hoy de a 3 se te achican todos los chiquititos vienen atrás tuyo. Y donde zafaste, te alcanzaron. Y si en España pusieran esa, no les conviene al Real Madrid, porque saldrían campeones los demás y Real Madrid y Barcelona, que tienen todo el poder y la plata, no lo dejan avanzar a los otros clubes. Al único que más o menos se defiende es Atlético Madrid, que en vez en cuando y sufriendo ganan un campeonato. Pero todo, todo el fútbol gallego de ahí de Real Madrid, acomodo por los dirigentes, por la plata y por todos los jugadores, que uno se pone a pensar y el Real Madrid y Barcelona juegan jugadores que no son de España y el que no es de África, es de Brasil, algunos sudamericanos, no tienen jugadores en España como para decir, por eso no ganan nunca nada en los mundiales, en las selecciones. España, el Real Madrid tiene que agradecer al sudamericano, a un brasilero, a un argentino, también a algún africano
o de otros países que completan los equipos y no hay más. Pero bueno, es así, así es el fútbol y así estamos. Acuérdense en que hay que sacar el VAR, eliminar el VAR, hasta que vayan a estudiar a Europa cómo se manejan el VAR allá, porque me parece que hay otra tecnología diferente a la de acá. Ese trazo de línea queda con mucha duda, pierden tiempo, pierden 15 minutos. 15 minutos para darte a ver si ganaste, no ganaste, si gritas el gol. Los relatores ya no pueden relatar los goles porque ¿para qué va a gritar el gol si lo anulan en un minuto, en un ratito? Por ahí valió, te quedaste con la duda, después pasan. Hay penales que lo están cobrando y no son. Es raro lo que pasa, pero bueno, eso lo tendrán que ver el AFA y todos los domingos. Y, y yo siempre pido que como el fútbol estaba no yendo los visitantes, que no vayan más los visitantes, porque va a haber una desgracia, porque los visitantes y los locales te tiran de todo, te tiran, no, ya no, la violencia está ahí al borde. Los problemas de la casa, los problemas de la Argentina lo están llevando al estadio de fútbol y eso es peligroso. Pero yo les agradezco que me hayan escuchado. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con el próximo programa. Suscríbanse y los voy a pasar por mi estado y tocan la campanita. Suscríbanse al canal y vemos cómo recordar a estos grandes jugadores del fútbol y no olvidarse, yo no me quiero olvidar, por eso me aferro siempre a los mismos jugadores, pero hay muchísimo. Acá César, César, el arquero de Vélez, de Gimnasia, el Tata Brown, de Rancho, eh, muchísimos jugadores que han estado, el Colorado Gauna, Armendari, eh, Lejona, muchos de Chascomús que han pasado por Primera División. Está ahora Burgos en Estudiantes de La Plata y muchos más. Estaba Mato de Castelli, muchísimo. Y bueno, vamos a ver cómo salimos de esto. Eh, Vamos a saludar dos compañeros de árbitro que he dirigido con tres. Hemos dirigido con Horacio García, con Juan Sandoval de Yépene y Mario Bertoglio de Castelli. Excelentes árbitros. Vamos a ver para dónde arrancamos fin de semana. Les agradezco y un saludo para ellos y para todos los oyentes y buenas noches y muchas gracias.